¿Qué pasaría si supieras exactamente qué te preguntará Jesús cuando te encuentres cara a cara con Él? Santa Faustina lo vio, y no es lo que esperas. En una de sus visiones más impactantes, la santa polaca fue testigo del juicio particular, vio almas presentándose ante Cristo y escuchó las 3 preguntas que Él hace a cada persona sin excepción. La primera pregunta dejó a Santa Faustina temblando, la segunda la hizo llorar, la tercera la cambió para siempre. Y cuando sepas cuáles son estas preguntas, entenderás por qué miles de santos han reorientado completamente sus vidas después de conocerlas. Quédate hasta el final, porque estas no son preguntas teológicas complicadas. Son simples, directas, y van directo al corazón de lo que realmente importa en la eternidad. Y te aseguro que después de escucharlas, nunca más verás tu vida de la misma manera. Santa Faustina escribió en su diario: vi el momento del juicio particular. El alma se encuentra ante Jesús, no en un tribunal frío, sino cara a cara, corazón a corazón. Y entonces Él hace las preguntas que toda alma debe responder. Diario número 1594. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. El juicio particular no es un interrogatorio cruel. Es un encuentro de amor donde la verdad finalmente se revela. Las Escrituras nos dicen: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Pero lo que Santa Faustina vio va más allá de esta verdad conocida. Vio que en ese momento sagrado, Jesús no consulta una lista de pecados, no revisa un expediente de nuestras fallas. En cambio, hace 3 preguntas simples que van al corazón de cómo vivimos. Estas preguntas no buscan condenarnos, buscan revelarnos la verdad de nuestro corazón. La primera pregunta sorprendió incluso a Santa Faustina. Escribió: esperaba que Jesús preguntara sobre los pecados, sobre las transgresiones, sobre las fallas morales, pero su primera pregunta fue completamente diferente. Diario número 1595. ¿Cuál fue esa pregunta que dejó a la santa tan impactada? ¿Amaste? Así de simple, así de profundo, así de devastador para algunos y así de liberador para otros. No pregunta cuánto pecaste, no pregunta si fuiste perfecto, pregunta si amaste. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No pregunta si fuiste amado, pregunta si tú amaste. Santa Faustina vio almas que se habían considerado muy religiosas, que habían cumplido todas las reglas, que habían asistido a misa todos los días. Pero cuando Jesús les preguntó: ¿amaste?, se quedaron sin palabras, porque habían vivido una vida religiosa perfecta, pero fría. Habían seguido las reglas, pero no habían abierto su corazón. También vio almas que se consideraban perdedores, que habían cometido muchos errores, que se sentían indignas de estar ante Jesús. Pero cuando Él les preguntó: ¿amaste?, sus rostros se iluminaron, porque a pesar de sus fallas, habían vivido con corazones abiertos. Habían amado a sus familias, habían ayudado a los necesitados, habían perdonado a quienes los lastimaron. Y Jesús sonrió. El amor no se mide por la perfección, se mide por la entrega. No se cuenta en actos heroicos, se encuentra en gestos simples, repetidos día tras día. ¿Amaste a tu esposa cuando estaba enferma? ¿Amaste a tus hijos cuando te desafiaron? ¿Amaste a tus padres cuando envejecieron? ¿Amaste a tus vecinos cuando fueron difíciles? ¿Amaste incluso cuando no recibiste amor a cambio? Esta primera pregunta revela algo profundo sobre el corazón de Dios. Él no está obsesionado con nuestras fallas, está fascinado con nuestra capacidad de amar, porque el amor es lo único que permanece. Todo lo demás pasa. Los logros se olvidan, las posesiones se quedan atrás, los títulos pierden significado, pero el amor que diste, ese trasciende la muerte. Ese amor es lo que llevas contigo a la eternidad. Santa Faustina escribió: comprendí que en el juicio, Dios no busca razones para condenarnos, busca razones para salvarnos. Y la primera razón que busca es el amor que hayamos dado. Diario número 1596. Pero hay algo más profundo en esta pregunta. Cuando Jesús pregunta: ¿amaste?, no solo se refiere al amor humano, se refiere al amor como reflejo del amor divino. ¿Viviste de tal manera que otros pudieran ver el amor de Dios a través de ti?
¿Fuiste un canal de su misericordia? ¿Permitiste que su amor fluyera a través de tu vida hacia otros? Porque al final, no se trata solo de cuánto amor dimos, sino de cuánto permitimos que Dios amara a través de nosotros. Y aquí viene la parte que cambió la vida de Santa Faustina. Se dio cuenta de que aún tenía tiempo. Aún podía responder a esa pregunta de manera diferente. Aún podía vivir con más amor. Y tú también. Pero esta es solo la primera pregunta. Las otras dos son aún más reveladoras. La segunda pregunta que Jesús hace en el juicio particular dejó a Santa Faustina llorando. No de tristeza, sino de comprensión profunda sobre el corazón misericordioso de Dios. Después de preguntar ¿amaste?, Jesús mira directamente al alma y pregunta ¿perdonaste? Santa Faustina escribió: vi cómo esta pregunta tocaba el núcleo mismo de la existencia humana, porque el perdón es la prueba más pura del amor. Diario, número 1598. Pero aquí está lo que hace esta pregunta tan devastadora para algunos y tan liberadora para otros. No pregunta si merecías perdón. Pregunta si tú perdonaste. La santa vio almas que habían vivido vidas aparentemente perfectas, pero que cargaban resentimientos profundos. Habían guardado rencores durante décadas. Habían alimentado amargura en sus corazones. Cuando Jesús les preguntó, ¿perdonaste?, se dieron cuenta de que todo su amor había estado contaminado por la falta de perdón. También vio almas que habían sido profundamente heridas, traicionadas, abandonadas. Personas que tenían todas las razones humanas para no perdonar. Pero cuando Jesús les hizo la misma pregunta, pudieron responder con paz: sí, Señor, perdoné porque tú me enseñaste a perdonar. Y la diferencia en sus rostros era como la diferencia entre la oscuridad y la luz. ¿Por qué el perdón es tan importante para Jesús? Porque es la cualidad que más nos hace parecidos a Él. Las Escrituras dicen: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Lucas 6:36. El perdón no es solo un mandamiento, es una invitación a participar en la naturaleza divina. Cuando perdonas, no solo liberas a la persona que te lastimó, te liberas a ti mismo para amar como Dios ama. Santa Faustina vio que las almas que habían perdonado brillaban con una luz especial. Era como si hubieran estado practicando para la eternidad durante su vida en la tierra. Porque en el cielo no hay lugar para el resentimiento, no hay espacio para la amargura. Solo hay amor puro, y el amor puro solo puede existir donde hay perdón completo. Pero perdonar no significa olvidar, no significa permitir que te lastimen nuevamente, no significa minimizar el dolor que sufriste. Perdonar significa liberar el derecho a vengarte, significa soltar la carga del resentimiento, significa elegir la libertad por encima de la prisión del rencor. Santa Faustina escribió sobre una visión específica. Vi un alma que había sido gravemente traicionada por su esposo. Durante años alimentó su odio. Cuando llegó ante Jesús, Él no le preguntó sobre la traición que sufrió, le preguntó sobre el perdón que no dio. Diario número 1599. Esa alma se dio cuenta de que había permitido que la herida se convirtiera en una segunda traición, la traición a su propio corazón, porque cuando no perdonamos nos traicionamos a nosotros mismos, nos negamos la paz que Dios quiere darnos. ¿Hay alguien en tu vida a quien no has perdonado completamente? ¿Tu padre que no estuvo presente? ¿Tu madre que fue demasiado crítica? ¿Tu ex esposo que te abandonó? ¿Tu hijo que te decepcionó? ¿Tu jefe que te humilló? ¿Ese amigo que te traicionó? ¿Ese hermano que te lastimó? ¿Esa persona que dañó tu reputación? La pregunta no es si tenías derecho a estar herido. Por supuesto que sí. La pregunta es si vas a permitir que esa herida te mantenga prisionero para siempre. Santa Faustina vio algo hermoso en su visión. Cuando las almas respondían sí, perdoné, Jesús no solo sonreía, sus ojos se llenaban de lágrimas de gozo, porque cada acto de perdón en la tierra es una victoria del amor sobre el odio, es una pequeña resurrección, es un anticipo del cielo. Pero la santa también vio algo doloroso, almas que se aferraban a sus resentimientos incluso ante la presencia de Cristo. No puedo perdonar, decían. Lo que me hicieron fue demasiado terrible. Y Jesús, con infinita paciencia, les mostraba sus propias heridas.
Les mostraba cómo Él había perdonado incluso a quienes lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, había dicho desde la cruz. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar a sus verdugos, nosotros podemos perdonar a quienes nos han lastimado. Pero aquí está el secreto que Santa Faustina aprendió. El perdón no es algo que haces una vez, es algo que eliges hacer una y otra vez hasta que se convierte en tu naturaleza. Cada día que despiertas y eliges no odiar, es un día que eliges parecerte más a Jesús. Cada momento que sientes la tentación de la amargura y la rechazas, es un momento que te acercas más al cielo. La segunda pregunta de Jesús no es solo sobre el pasado, es sobre quién decidiste ser a pesar de lo que te hicieron. ¿Decidiste ser alguien que perdona o alguien que guarda rencores? ¿Decidiste ser libre o decidiste ser prisionero de tu propio dolor? Santa Faustina escribió: comprendí que el perdón no es solo una virtud cristiana, es el camino a la libertad interior. Es la llave que abre las puertas del corazón para que entre la paz de Dios. Diario número 1600. Y aquí viene algo que puede cambiar tu vida. Aún tienes tiempo para responder diferente a esta pregunta. Si hay alguien a quien no has perdonado, puedes hacerlo ahora. No por ellos, por ti, por tu libertad, por tu paz. Porque cuando llegue tu momento ante Jesús, quieres poder decir con total honestidad: sí, Señor, perdoné, porque tú me enseñaste que el perdón es el camino al amor. Pero hay una tercera pregunta que Santa Faustina escuchó. Una pregunta que determina no solo cómo vivimos, sino dónde pasaremos la eternidad. Y esta tercera pregunta es la que más sorprende, porque va al corazón de lo que significa seguir a Cristo. La tercera pregunta que Jesús hace en el juicio particular cambió para siempre la vida de Santa Faustina, y cuando la escuches, entenderás por qué. Después de preguntar ¿amaste y perdonaste?, Jesús mira al alma con una intensidad que trasciende toda descripción humana y pregunta: ¿confiaste en mí? Santa Faustina escribió: esta pregunta penetró mi alma como una espada de luz. Me di cuenta de que todas las otras virtudes dependen de esta. La confianza total en la misericordia divina. Diario número 1601. Pero aquí está lo que hace esta pregunta tan reveladora. No pregunta si creíste en Él, pregunta si confiaste en Él. Hay una diferencia abismal entre creer y confiar. La santa vio almas que habían creído en Dios toda su vida, que conocían las oraciones de memoria, que habían asistido a misa religiosamente. Pero cuando Jesús les preguntó ¿confiaste en mí?, se dieron cuenta de que habían vivido con miedo, ansiedad y control. Habían creído en Dios, pero no habían confiado en Él. También vio almas sencillas, personas que quizás no sabían mucha teología, que no habían leído muchos libros espirituales. Pero cuando Jesús les hizo la misma pregunta, sus rostros se iluminaron con una paz profunda. Sí, Señor, respondían. Confié en ti incluso cuando no entendía, especialmente cuando no entendía. ¿Qué significa realmente confiar en Jesús? Santa Faustina lo vio claramente en sus visiones. Confiar en Jesús significa vivir con la certeza absoluta de que Él está trabajando para tu bien, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Es confiar cuando pierdes el trabajo que creías que era tu seguridad. Es confiar cuando el diagnóstico médico no es el que esperabas. Es confiar cuando tus hijos toman decisiones que no entiendes. Es confiar cuando tus oraciones parecen no ser escuchadas, cuando Dios parece silencioso, cuando el camino que esperabas se cierra y no ves otra salida. Santa Faustina vio una visión específica que la marcó profundamente. Vi un alma que había perdido a su hijo pequeño en un accidente. Durante meses gritó a Dios: ¿por qué permitiste esto? Pero luego en su dolor más profundo susurró: no entiendo, pero confío en ti. Cuando llegó ante Jesús, Él la recibió con una sonrisa que iluminaba toda la eternidad. Diario, número 1602. Esa alma había pasado la prueba más difícil. Confiar en Dios cuando confiar parecía imposible, porque la confianza verdadera no se prueba en los días buenos. Se prueba en los días cuando todo se desmorona y solo te queda aferrarte a la promesa de que Dios es bueno. Las Escrituras dicen: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Proverbios 3:5. Pero qué fácil es decirlo y qué difícil es vivirlo. Santa Faustina vio que las almas que habían confiado verdaderamente tenían algo especial, una paz que trascendía toda comprensión humana. Incluso en medio del sufrimiento, habían experimentado una serenidad sobrenatural, porque habían aprendido el secreto más profundo de la vida espiritual. Cuando confías completamente en Dios, Él se hace cargo de tus preocupaciones. No significa que no tendrás problemas. Significa que tendrás una presencia que es más grande que todos tus problemas. Pero la santa también vio el otro lado. Almas que habían vivido toda su vida tratando de controlar cada detalle, planificando cada contingencia, confiando solo en sus propias fuerzas. Cuando Jesús les preguntó, ¿confiaste en mí?, se dieron cuenta de que habían vivido como si fueran ellas las que dirigían sus vidas. Habían orado, sí, pero sus oraciones eran más bien instrucciones para Dios sobre cómo hacer su trabajo. Habían leído la Biblia, sí, pero la habían leído buscando fórmulas para conseguir lo que querían, no para conocer la voluntad de Dios. Santa Faustina escribió, «Vi que la falta de confianza es el pecado que más entristece el corazón de Jesús, porque cuando no confiamos en Él, estamos diciéndole que su amor no es suficiente para nosotros». Diario número 1603. ¿En qué áreas de tu vida no has confiado realmente en Jesús? ¿Tus finanzas? ¿Has vivido con ansiedad constante por el dinero, tratando de controlar cada centavo en lugar de confiar en que Dios proveerá? ¿Tu familia? ¿Has pasado noches sin dormir preocupándote por tus hijos, tratando de controlar cada decisión que toman en lugar de confiarlos a Dios? ¿Tu futuro? ¿Has vivido con miedo a la vejez, a la enfermedad, a la soledad, en lugar de confiar en que Dios estará contigo en cada etapa de tu vida, tu salvación? ¿Has vivido con terror pensando que no eres lo suficientemente bueno para Dios, en lugar de confiar en su misericordia infinita? La confianza no es pasividad, no es sentarse a esperar que Dios haga todo por ti. La confianza es acción guiada por la fe, es hacer lo que sabes que debes hacer y confiar en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Es trabajar como si todo dependiera de ti y confiar como si todo dependiera de Dios. Santa Faustina vio algo hermoso en su visión. Cuando las almas respondían, «Sí, confié en ti», Jesús no solo sonreía, las abrazaba, porque la confianza es lo que permite que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas. Cuando confiamos, le damos permiso a Dios para hacer milagros en nosotros y a través de nosotros. Pero aquí está la parte más hermosa de todo. Santa Faustina se dio cuenta de que estas 3 preguntas no son solo para el juicio final, son para cada día de nuestra vida. Cada mañana cuando despiertas puedes preguntarte, ¿cómo puedo amar más hoy? Cada tarde cuando reflexionas sobre tu día, puedes preguntarte, ¿a quién necesito perdonar hoy? Cada noche antes de dormir, puedes preguntarte, ¿en qué área de mi vida necesito confiar más en Jesús? Y aquí viene la parte que puede transformar tu vida completamente. No tienes que esperar hasta el juicio para responder estas preguntas. Puedes empezar a responderlas ahora. Cada día que eliges amar, perdonar y confiar, es un día que te preparas para ese encuentro sagrado con Jesús. Cada momento que vives estas virtudes es un momento que experimentas un poco del cielo en la tierra. Porque el cielo no es solo un lugar al que vamos después de morir. Es una forma de vivir que podemos comenzar hoy. Y cuando finalmente llegues ante Jesús y Él te haga estas 3 preguntas, no será un examen sorpresa, será la confirmación de una vida bien vivida. Pero aún hay más que Santa Faustina vio en sus visiones, algo que puede darte la confianza absoluta para enfrentar estas preguntas cuando llegue tu momento. Lo que Santa Faustina vio después de estas 3 preguntas cambió su comprensión completa sobre la misericordia de Dios y puede cambiar la tuya también. Después de escuchar, ¿amaste, perdonaste y confiaste en mí?, la santa presenció algo que no esperaba. Jesús mostró a cada alma su propio corazón. Y en ese corazón, cada alma pudo ver reflejadas todas las veces que había amado, perdonado y confiado. Incluso los intentos imperfectos, incluso los momentos de debilidad cuando se levantaron y volvieron a intentar. Santa Faustina escribió,
Vi que Jesús no cuenta nuestros fallos, cuenta nuestros intentos de amar, no mide nuestra perfección, mide nuestro esfuerzo sincero por parecernos a Él. Diario número 1604. Esto significa algo revolucionario. No tienes que ser perfecto para responder bien a estas preguntas. Solo tienes que ser sincero en tu esfuerzo por amar, perdonar y confiar. ¿Fallaste en amar perfectamente? Jesús ve las veces que lo intentaste a pesar de tu cansancio, tu dolor, tu confusión. Luchaste para perdonar completamente. Jesús ve cada vez que elegiste soltar un poco del resentimiento, cada momento que decidiste no vengarte. ¿Te costó confiar plenamente? Jesús ve cada oración susurrada en la oscuridad, cada momento que dijiste, hágase tu voluntad, aunque tu corazón temblara de miedo. Santa Faustina vio una visión específica que la conmovió hasta las lágrimas. Un alma que se consideraba un fracaso total llegó ante Jesús. Había luchado toda su vida con la ira, había fallado muchas veces en perdonar, había vivido con ansiedad constante. Pero cuando Jesús le mostró su corazón, ella vio reflejadas todas las pequeñas victorias que había tenido. Cada vez que se disculpó después de una explosión de ira, cada vez que eligió bendecir en lugar de maldecir, cada vez que dijo, confío en ti, en medio del pánico. Diario número 1605. Esa alma se dio cuenta de que Dios había estado contando sus victorias, no sus derrotas, porque Jesús sabe que somos polvo, sabe que luchamos, sabe que fallamos. Lo que le importa es que sigamos intentando. Cada día que te levantas y eliges amar a pesar de haber sido herido, es una victoria que Él celebra. Cada momento que decides perdonar aunque sea difícil, es un triunfo que Él registra en su corazón. Cada vez que confías aunque no entiendas, es un acto de fe que lo conmueve profundamente. Pero aquí viene la parte práctica que puede transformar tu vida. Santa Faustina desarrolló un método simple para prepararse diariamente para estas 3 preguntas. Cada mañana, antes de comenzar su día, se hacía estas preguntas. ¿A quién puedo amar hoy de una manera especial? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar o seguir perdonando? ¿En qué situación de hoy necesito confiar más en Jesús? Y cada noche, antes de dormir, revisaba su día preguntándose, ¿cómo amé hoy? ¿Qué oportunidades perdí de mostrar amor? ¿Perdoné hoy? ¿Guardé algún resentimiento que necesito soltar? ¿Confié en Jesús hoy? ¿En qué momentos traté de controlar en lugar de confiar? Este simple ejercicio diario la preparó no solo para el juicio final, sino que transformó su vida presente. Se volvió más amorosa, más misericordiosa, más confiada en Dios. Y lo mismo puede sucederte a ti. Santa Faustina escribió, me di cuenta de que cada día es una preparación para el encuentro eterno con Jesús. Cada acto de amor es una práctica para el cielo. Cada perdón es un ensayo para la misericordia eterna. Cada momento de confianza es un anticipo de la paz celestial. Diario número 1606. Imagina vivir cada día sabiendo que estás preparándote para las preguntas más importantes de tu existencia. Imagina levantarte cada mañana con un propósito claro. Amar más profundamente que ayer, perdonar más completamente, confiar más plenamente. Imagina ir a dormir cada noche con la paz de saber que has vivido un día que honra a Dios y prepara tu corazón para la eternidad. Esto no es perfeccionismo, es intencionalidad. No es ser perfecto, es ser auténtico en tu deseo de parecerte más a Jesús. Pero hay algo más que Santa Faustina vio que debe llenarte de esperanza. También presenció la misericordia infinita de Jesús hacia aquellos que habían fallado gravemente en estas áreas. Vio almas que llegaron ante Jesús sintiéndose completamente indignas, almas que habían amado poco, perdonado con dificultad y confiado apenas. Pero cuando reconocieron sinceramente sus fallas y pidieron misericordia, Jesús no las rechazó, las abrazó. Porque la cuarta pregunta invisible que Jesús hace a cada alma es, ¿quieres mi misericordia? Y para aquellos que responden sí con humildad genuina, las puertas de la misericordia se abren completamente. Santa Faustina escribió, vi que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. No hay falta de amor tan profunda que no pueda ser sanada. No hay falta de confianza tan grave que no pueda ser restaurada.
Lo único que Dios no puede perdonar es la negativa a recibir su perdón. Diario número 1607. Esto significa que incluso si sientes que has fallado miserablemente en amar, perdonar o confiar, aún hay esperanza, aún hay tiempo, aún hay misericordia, pero el tiempo es ahora. No sabemos cuándo será nuestro encuentro con Jesús. Puede ser en décadas o puede ser hoy. Lo que sí sabemos es que cada día que vivimos con amor, perdón y confianza es un día que nos acerca más a la respuesta que queremos dar cuando llegue ese momento sagrado. Entonces, ¿cómo vas a vivir hoy? ¿Cómo vas a amar? ¿A quién vas a perdonar? ¿En qué vas a confiar en Jesús? No tienes que cambiar todo de una vez. Santa Faustina nos enseña que Dios prefiere los pequeños pasos constantes que los grandes cambios dramáticos que no duran. Empieza hoy con un acto de amor que normalmente no harías. Perdona a alguien que te ha lastimado, aunque sea solo en tu corazón. Confía en Jesús con una preocupación que has estado cargando tú solo. Y esta noche antes de dormir pregúntate, si Jesús me hiciera estas 3 preguntas ahora mismo, ¿qué le respondería? Si tu respuesta te llena de paz, da gracias y sigue creciendo. Si tu respuesta te preocupa, no te desesperes. Pide misericordia y comprométete a vivir mañana de manera diferente. Porque al final, estas no son preguntas para temernos. Son invitaciones para transformarnos. Son el mapa hacia una vida que vale la pena vivir y una eternidad que vale la pena ganar. Santa Faustina terminó su visión con estas palabras. Comprendí que el juicio particular no es el final de nuestra historia, es el comienzo de nuestra verdadera vida, y la calidad de esa vida eterna depende de cómo respondamos a estas 3 preguntas cada día que Dios nos regala en la tierra. Diario número 1608. Hoy tienes una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de amar, perdonar y confiar. No la desperdicies. Tu eternidad puede depender de cómo elijas vivirla. ¿Amaste? ¿Perdonaste? ¿Confiaste en mí? Que tu respuesta a estas preguntas sea un rotundo sí, Señor, cuando llegue tu momento ante Él, porque esa será la conversación más importante de tu existencia, y aún tienes tiempo para prepararla. Jesús, confío en ti, y confío en que tu misericordia es más grande que todas nuestras fallas. Amén.